Buenos días, hoy es viernes 7 de octubre, son las 10 menos cuarto de la mañana, estoy en la Plaza de los Sagrados Corazones. Como sigo sin coche, me he venido andando y he podido grabar dos planos de la viga del cordón superior que están terminando de instalar ahora. Así que uno está grabado desde Serrano y otro prácticamente desde la plaza. Así que yo me voy a dar la vuelta a partir de aquí a ver si hay alguna novedad. Ya me imagino que ayer sí pudo pasar algo, pero ya me imagino que martes y miércoles no, por el tema del partido de Champions del miércoles. Así que lo dicho, yo me empiezo a dar la vuelta a partir de aquí a ver qué novedades hay. Estoy ahora mismo en el cruce de la calle Serrano con Chaspina, al lado de una gasolinera, y ahí podéis ver que están poniendo una viga del cordón superior. Estoy bastante lejos, así que ahora me acercaré para allá a ver cómo se ve desde más cerca. Así se ve la viga del cordón superior desde la Plaza de los Sagrados Corazones. Creo que por el sonido podéis distinguir que estoy al lado de un semáforo. Ya no me atrevo a decir si faltan 2 o 3 vigas del cordón superior para terminar precisamente ese cordón superior. Vigas que yo creo que desde aquí va a ser ya difícil de ver. Ya habéis visto esos dos planos desde lejos de esa viga del cordón superior, ya desde aquí no se puede ver. El plano de Serrano es un poco más difícil de grabar porque estoy más lejos y se nota que me tiembla el pulso. Aquí en esta curva de la Torre A ya veis que están arriostrando esa parte superior entre las dos guías verticales. Aquí ya no queda ninguna más por poner hasta que decían cubrir ese hueco que está con el fondo sur y hasta que empiecen a poner en el lateral este. Ahí tenéis la última riostra que han puesto. Yo creo que ahora la van a soltar, parece. Así que aquí todavía tienen bastante trabajo. Lo que os comentaba, aquí ahora mismo ya tienen que arriostrar y empezar a preparar todo para el día de mañana, empezar a poner lamas de acero. Ahora mismo guías verticales, me imagino que en el lateral de la Castellana, que yo el lunes cuando me fui, faltaban 7 por poner. Así que vamos a ver el panorama que me encuentro hoy. Me imagino también que estos días tendrán que llegar estantes con lamas de acero. Ya sabéis que no jugamos aquí hasta el 16 de octubre, que es domingo, y jugamos contra el Barça, el clásico. Así que tienen una semana y algún día para avanzar con la obra. El Real Madrid juega mañana contra el Getafe, en Getafe, a las 9 de la noche, hora local. Me parece que solo hay un estante con lamas de acero aquí junto a la grúa de Aguilar, que hace precisamente el izado de esas lamas, que es la que aparece ahora a la izquierda. Yo creo que aquí no han puesto lamas de acero desde el lunes pasado. No estoy 100% seguro, pero creo que así se quedó el lunes. Y están hormigonando algo, pues creo que podéis ver el brazo de la bomba de hormigón. Posiblemente el suelo del paseo de 360 grados. Vale, ahora que están empezando a abrir un camión, vais a poder ver que han llegado más lamas de acero.
ese camión Dertrans de color azul, pues ya podéis ver lo que traen en su interior. Podéis ver arriba la cesta que va a empezar a trabajar en esa visera de la cubierta del fondo sur. Y un poquito más arriba está la otra, la que habéis visto justo antes de que os sacara las lamas de acero, que están todavía en el camión. Y no sé exactamente qué están haciendo las grúas de Castellana, así que ahora desde el lateral lo veré mejor. Pues siguen faltando 7 guías verticales, lo que no sé si ahora mismo las dos grúas están preparadas para subir una nueva, porque lógicamente desde ese punto es imposible saber si tienen cogida una guía vertical o no. Me está pareciendo ver paneles de encofrado en la parte superior de la torre B, ahora usaré el zoom de la cámara. Y me imagino que con esa grúa están izando una cesta que seguirá trabajando en el arriostrado de las extensiones de las riostras. Ahí podéis ver la parte superior de la torre B. Ya le han puesto esos paneles de encofrado, me imagino en cuanto le pongan todos podrán hormigonar. En su día me dijisteis que era porque ahí iban a ir ascensores, y si os fijáis ahora, en la parte superior del paseo hay justo un hueco, así que posiblemente ahí vaya efectivamente un ascensor. Yo creo que esto es lo que están instalando desde la cesta que suben desde Castellana. Estas piezas que sirven para unir las extensiones de las riostras, las suben con la grúa torre, que está cerca de la torre C. La cesta está un poco más a la derecha. Pues ahí detrás hay una guía vertical que ya podéis ver. Están las dos grúas preparadas, pero algún tipo de trabajo están haciendo en la parte inferior de la guía vertical que todavía no la van a izar. Está esperando un buen rato a ver si suben esa guía vertical, pero de momento está todo parado. Y el problema es que pueden tardar 5 minutos, como pueden tardar 30 o pueden tardar una hora. Así que prefiero seguir avanzando. No sé si desde el lunes ha habido algún progreso en esta estructura de color amarillo. Estoy viendo que están subiendo ahora mismo un cable de acero con esa grúa junto a la torre C. Los cables de acero para hacer la cruz de San Andrés entre las guías verticales. Las riostras están saliendo desde el paseo de 360 grados, lo cual me resulta curioso. Ya podéis ver un poquito más de cerca ese cable de acero que tienen que poner en esta curva de la torre C. Estos son soportes para las lamas de acero que tienen que poner en las guías verticales. Habría que ver si esas guías verticales son las de aquí o tienen que poner alguna más en la zona de la curva de la torre D. Aquí ya han cubierto todos los paños en esta fachada del fondo norte. Y veo que allí hay dos plataformas que están trabajando, no sé si en esos soportes para las lamas.
Ahí tenéis uno de los extremos del cable de acero y la plataforma que lo va a instalar. Pues ya podéis ver todos los paños tapados ya con esas lamas de acero. Quedan por quitar algunos plásticos, pero vamos, no muchos. Y me parece que en esa curva de la torre de ella ahora mismo hasta 4 plataformas trabajando. Pues que desde aquí con el contraluz es prácticamente imposible saber qué es lo que están haciendo. Y mientras tanto el camión que ha traído los soportes está avanzando aquí a la derecha. Aunque ahora se ha parado. Aquí todavía tienen que instalar bastantes soportes para las lamas de acero. Y como os comentaba, hay 4 plataformas en total. Pero este debería ser el siguiente punto caliente de instalación de lamas ya una vez han completado la fachada del fondo norte. Yo creo que el sonido viene de la plataforma azul. Madre mía, qué desagradable ha sido ese ruido. Y ahora empiezan aquí. Han bajado ahora mismo una abrazadera de una tubular, la han puesto en el voladizo. Y de momento siguen con esa viga del cordón superior. Ahí podéis ver otra abrazadera en el suelo. En el centro de la imagen, en la parte inferior. Son las 11 y termina aquí el recorrido de hoy. Estoy en la Plaza de los Sagrados Corazones. Ya habéis visto que han puesto una viga del cordón superior. No sé si faltan 2 o 3 para terminar ese cordón superior aquí en el lateral este. Me imagino que estarán ahora subiendo esa guía vertical. Faltarían 6 una vez terminen de poner esa en el lateral oeste. Así que siguen avanzando a buen ritmo. Yo me despido por hoy, volveré por aquí el lunes. Ya sabéis que jugamos mañana en Getafe contra el Getafe a las 9 de la noche hora local. Así que vamos a ver si ganamos, si podemos superar otra vez al Barça en la Liga. Y lo dicho, que tengáis un buen fin de semana. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo le dais a me gusta. Y si no estáis suscritos, por favor suscribiros para apoyar al canal. Nos vemos el lunes. Adiós.